Buenos días, somos Ana Sofía Martínez, soy de grado 11 y el día de hoy estoy con la profesora Cañada y le voy a hacer unas preguntas. Empiezo con el presidente César Augusto Gaviria Trujillo. Su mandato fue de 1990 a 1994. La primera pregunta es, ¿cómo influyó la apertura económica en la transformación del comercio en la década de los 90? Bueno, César Gaviria lo que hizo fue crear una política donde Colombia fuera exportador de varios productos, sobre todo el café. Entonces nosotros nos volvimos productores internacionales de café. Digamos que esa fue como la apertura más grande, porque anteriormente solamente producíamos esmeraldas. Pero ahora teníamos café, teníamos esmeraldas y teníamos también metales preciosos, como por ejemplo el rubí y algún tipo de topacio. Entonces nosotros nos empezamos a volver comercializadores de ese tipo de cosas. La siguiente pregunta es sobre el presidente Andrés Pastrana, que su mandato fue de 1998 hasta el 2002. La pregunta es, ¿cómo implementó un plan de puntos para aumentar la oportunidad de empleo en Colombia? Bueno, él lo que hizo de alguna manera fue crear un proyecto que fue importante, que fue poner a los chicos del SENA a trabajar en la etapa productiva. ¿Qué significa eso? Que a estas personas, así fuera en la mitad, no se les empezaba a pagar solamente por hacer sus prácticas. Por ejemplo, si tú estudiabas un técnico en enfermería, tú podías estudiar tus 4 temas de teoría, tus 4 periodos de teoría. Entonces luego de eso lo que tú podías hacer después de tus 4 semestres, de tus 4 primeros semestres, era irte a practicar, trabajar y que te dieran la plata. Y de ahí empezarte como a localizar en una serie de empleos que tenían que ver con eso. Entonces eso digamos que fue como lo más importante que él hizo. También hubo un tema y fue como extender ciertas cosas de la jornada laboral, pero él abrió digamos como 3 caminos para contratación. Uno que es el que trabajamos todos, que es como trabajo a término fijo, donde te contratan de un tiempo determinado hasta otro, entonces solamente te pagan una parte de la liquidación. Otro que es en término indefinido, que es en el que trabajas hasta que te echen o hasta que te acabe el contrato y te pagan todas tus prestaciones. Y otro que es el peor que pudo crear él, que fue el contrato por prestación de servicios. ¿Qué es eso que te dicen te pago $1.000.000 pero no te doy salud, no te doy ARL, no te doy subsidio de transporte? Entonces tú ves, ¿te sirve o no? Obviamente en esa época todo el mundo decía sí. Entonces eso fue como... Luego, el presidente Álvaro Uribe Vélez, que estuvo desde el 2002 hasta el 2010. ¿Cómo influyó la oposición política en la aprobación o rechazo de las reformas propuestas durante su presidencia? Bueno, digamos que en esa época en la que Álvaro Uribe empezó con el gobierno, no fue tan común el tema de que hubiese un partido de izquierda, pero empezó a surgir en su segundo mandato, cuando la gente se empezó a dar cuenta de los falsos positivos. Entonces lo que sucedió fue que de alguna manera las cosas cambiaron. Álvaro Uribe se generó como una figura de autoritarismo, como una figura de violación a los derechos humanos, como una figura que no respetaba la Constitución, y de hecho no respetaba la Constitución porque fíjate que él se lanzó a la presidencia y quedó en 2 periodos seguidos, ¿cierto? Que fue lo que de alguna manera, ahorita cuando subió Petro derrocó, o sea, ya no más solamente un periodo, porque cuando tú dejas que un presidente se quede más de un periodo ya puede volverse un violador. Entonces todo ese tipo de cosas fueron como las que pasaron durante su gobierno. La oposición lo que hizo fue frenar ciertos proyectos de él, pero hubo otros que no pudo quitar. Digamos acá, lo que está pasando ahorita con la reforma laboral fue una consecuencia de las malas decisiones que Álvaro Uribe tomó sin tener en cuenta la oposición, que es lo que pasa ahorita, digamos, de alguna manera en forma contraria. Cierto que está Petro, que es del partido contrario de Uribe, y no todas las personas del partido de Petro pueden tener una voz más grande, entonces la oposición también tiene muchísimo que ver. En todos los gobiernos ha sido así, pero en el de Uribe pasó eso. Luego, el presidente Manuel Santos, que su mandato fue del 2010 al 2018. ¿Cuáles fueron los principales logros y desafíos económicos y sociales de su gobierno? Bueno, sociales, lo primero que él creó realmente fue el primer acuerdo de paz, digamos, con la guerrilla, que surgió como de toda la problemática que se había generado por los paramilitares. Luego de eso, se creó una cosa que se llama la Justicia Especial para la Paz, que es la JEP,
que, bueno, el tema con Duque fue ese, que él se centró en hacer un programa periodístico y no en tomar el dinero para apoyar a la gente que necesitaba comer, que necesitaba ir al médico. Ahora, el negocio que hizo con las vacunas fue súper malo porque nosotros servimos de experimento para que la gente de Pfizer experimentara con nosotros. Compró una cantidad de vacunas que inclusive hasta se perdieron, otras que ni siquiera se aplicaron. Entonces todo eso, digamos, como que dañó su imagen política y eso fue como lo peor del gobierno de él. De hecho, la inflación en el gobierno de él fue la más alta como desde el 70, o sea, fue una inflación súper alta. Las arcas del gobierno fueron prácticamente desfalcadas casi como en el 70%. Entonces el gobierno de Petro cuando subió estaba prácticamente sin recursos. Vale, muchísimas gracias por todas las preguntas. Buenos días, mi nombre es Ana Sofía Trujillo Patiño, soy de grado 11 y el día de hoy le voy a hacer una entrevista al profe Alexander Moreno. Bueno, la primera pregunta es sobre el presidente Belisario Betancur, que su presidencia fue desde 1982 hasta 1986. ¿Qué estrategias implementó durante su gobierno para buscar la paz con los grupos armados en Colombia? Pues él creó un mecanismo de negociación con el M-19, con el cual llegó a un acuerdo de paz con ellos, lo firmó y les hizo una condonación de todas sus faltas. Eso significa que les perdonó todos los crímenes y todos los delitos que ellos habían cometido, con la condición que ellos depusieran todas sus armas y también se reintegraran de una manera efectiva a la sociedad y que nunca más volvieran a tomar armas para afectar a la población colombiana. Vale. La segunda pregunta es sobre el presidente Virgilio Barco Vargas. ¿Cómo enfrentó su gobierno los problemas relacionados con la violencia en esa época? Pues él tuvo una participación clave para poder llegar a unos acuerdos con la guerrilla de la FARC, con los grupos armados como el ELN y con otro tipo de grupos de la delincuencia común. Pero realmente eso se recrudeció básicamente por la influencia del narcotráfico, encabezado por el ya desaparecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y otros carteles de la droga en Colombia. Entonces eso opacó un poco su gestión y por lo tanto y por el contrario la violencia se recrudeció aún más en ese periodo de la historia del gobierno de Colombia. Ok. La tercera pregunta es sobre César Augusto Gaviria, que su presidencia fue desde 1990 a 1994. ¿Cuál considera que fue el impacto de la Constitución de 1991 en el país durante su mandato? Fue de vital importancia, él le tocó, él se lanzó a la presidencia de la República y recibió todo el aval de la familia del también desaparecido candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el actual, él era el padre, del actual alcalde de Bogotá, Luis Fernando Galán, y él logra realmente encontrar un claro apoyo por parte de los grupos sociales en Colombia y sobre todo del movimiento estudiantil, que convocan una Asamblea Nacional Constituyente para lograr estructurar la Constitución actual de Colombia en 1991, la cual dio fin a la antigua Constitución que venía de 1886, 105 años y que ya no respondía al contexto del país. Esta Constitución es una Constitución de avanzada en participación ciudadana, en reconocimiento de derechos, en una mejora de la estructura del Estado colombiano y una mejor participación democrática. Vale. Luego con el presidente Iván Duque Márquez, que su presidencia fue desde 2018 hasta 2022. ¿Cómo manejó Duque todas las críticas de los jóvenes en su presidencia al país? Pues realmente fue un manejo totalmente inadecuado, no estaba conectado con la realidad del país, teniendo en cuenta que vivimos en un periodo de pandemia y donde él trató de impulsar una reforma tributaria que lo que buscaba era imponer más tributos, más impuestos a los colombianos en un momento de la historia, no solo de Colombia, sino del mundo, en que no era conveniente, y esto va a generar un estallido social, un movimiento de jóvenes que se llamó también la primera línea, los cuales se manifestaron a lo largo y ancho de todo el país en contra de los abusos de la autoridad, obviamente autorizados por el expresidente Iván Duque.
Y última pregunta, que es sobre el presidente Gustavo Petro Urrego, que su mandato es del 2022 hasta la actualidad, 2025. ¿De qué manera el presidente Petro está cumpliendo sus promesas con el país colombiano? Pues ha tratado de ir respondiendo a cada una de sus propuestas de una manera adecuada, solo que la oposición le ha impedido que él haya logrado o que logre cumplir con todos esos objetivos, teniendo en cuenta que ya este es el último año ya de su mandato y muchas de esas reformas de corte social y económico han sido obstaculizadas. Aún así ha movilizado a gran parte de la población y ha cumplido sobre todo a los jóvenes, a los ancianos con la reforma pensional, a los trabajadores con la reforma laboral, y también está impulsando ahorita la reforma a la salud, que busca tener un mejor sistema de salud y un régimen de salud que pueda apoyar el bienestar de todos y todas las colombianas. Vale, profe, muchísimas gracias. Esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Trujillo Patiño, soy de grado 11 y el día de hoy estoy con mi mamá. Le voy a hacer unas preguntas sobre algunos presidentes que ella conoce. La primera pregunta es sobre Belisario Betancur. Y la pregunta es, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentó Belisario Betancur durante su gobierno? Belisario Betancur. Yo pienso que, o de lo que me acuerdo, del mayor reto que él pues presentó, fue la toma del Palacio de Justicia. La violencia que en ese tiempo se intensificó porque ya los grupos armados empezaron a nutrirse económicamente por intermedio del narcotráfico, eso prácticamente. Y la erupción del Nevado del Ruiz, que le dio paso a la tragedia de Armero. Vale. La segunda pregunta es sobre el presidente Virgilio Barco Vargas y la pregunta es, ¿qué hizo Virgilio Barco para enfrentar la violencia en el país? Virgilio Barco. Lo primero que él hizo, que yo recuerde de lo que he podido leer de él, es que él se unió a varios países que también sufrían, como el país de nosotros, el consumo de drogas. Él hizo respetar las instituciones, pero pues en ese momento fue muy complicado porque él hizo respetar las instituciones por medio de otra reforma constitucional que fracasó. Intentó luchar contra la violencia que aquejaba en el país en ese momento, pero fue muy difícil porque durante el mandato de él hubo el asesinato de 3 líderes de los partidos políticos que querían ser presidentes, que eran presidenciables. Okay. Fue un proceso, un mandato de mucha violencia en la época de Virgilio Barco. Okay. La tercera pregunta es sobre el presidente César Augusto Gaviria Trujillo. Y la pregunta es, ¿cómo influyó César en la creación de la Constitución Política de Colombia de 1991? Del 91. Bueno, César Gaviria prácticamente fue, él influyó de manera crucial en la creación de la Constitución, de una nueva constituyente, realmente, que también él mismo ayudó a redactar, porque eso se hizo para frenar la crisis social y política que existía en ese momento en el país. Okay. La cuarta pregunta es sobre el presidente Iván Duque. ¿Cómo enfrentó Duque las protestas y el paro nacional durante su presidencia? Bueno, para nadie es un secreto que la labor que hizo el presidente Duque para muchos sectores no sirvió. En resumen, él enfrentó esa crisis de las protestas con el uso de la fuerza pública, el ESMAD, también hablando con todos los actores en los diferentes escenarios de las protestas, pero la verdad nunca tuvo una respuesta positiva por parte de las personas que hacían las protestas. Yo lo digo de manera personal. Para mí, Duque puede tener muchos detractores, pero si no es por él, Colombia estaba muerta.
Entonces, pues, él sí utilizó a la policía, o sea, fue como una combinación de represión policial para todo esto de las protestas y utilizó varios sectores de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas. Igual no tuvo muy buena aceptación, pero así lo hizo. Vale. Como última pregunta va a ser sobre el presidente Gustavo Petro, que es el actual presidente. Y la pregunta es, ¿qué cambios ha propuesto Petro desde que comenzó su mandato en Colombia? Petro. Bueno, las 1001 reformas. La reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, el acuerdo a la educación, los presupuestos y controles de la nación. Eso es lo que ha propuesto. Vale, gracias. Listo, mami. Esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias. A ti, hija. Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Trujillo Patiño, soy de grado 11 y el día de hoy estoy con mi abuelita. Bueno, le voy a hacer unas preguntas sobre algunos presidentes que ella conoce. Bueno, la primera pregunta es sobre el presidente Carlos Lleras Restrepo. La pregunta es, ¿qué recuerda sobre este presidente? Fue un presidente muy equitativo en cuanto a la sociedad. Ni para allá ni para acá. Pero que yo recuerde, fue el primer presidente que le subió el sueldo al Ministerio de Defensa Nacional. La segunda pregunta es sobre el presidente Misael Pastrana. La pregunta es, ¿cuál fue el mayor logro durante su gobierno? Bueno, pues que yo me acuerde, él fue el que tuvo la protección ambiental en América Latina. La tercera pregunta es sobre el presidente Andrés Pastrana, que es la siguiente. ¿Qué hizo Andrés Pastrana en su gobierno? Ser Andrés Pastrana, hijo del presidente Pastrana, padre, él, su hijo presidente, se dedicó a la negociación del desarme de las FARC. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Trujillo Patiño, soy de grado 11 y el día de hoy les voy a explicar lo que mi profesión u oficio aporta en el país. Personalmente, lo que yo creería que mi carrera, la cual es criminalística, aporta en el país es que pues principalmente ayuda a resolver lo que son los crímenes y a impartir justicia gracias a sus técnicas, que pues básicamente sus técnicas son como pues detectar huellas dactilares, el ADN, entre muchas otras cosas. Eso también ayuda a prevenir lo que son los futuros crímenes, también fortalece la seguridad en el país y aumenta de igual manera la confianza de la sociedad en lo que es la justicia y las autoridades de la criminalística, incluyendo policías.